Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en un capítulo más de Mise en Place. Hoy día vamos a conversar de la sal. Vamos a explicar un poquito cómo deberíamos de trabajar o de funcionar con la sal dentro de una cocina. O, mejor dicho, con el tratamiento del alimento. Primero que nada, si yo voy a utilizar sal, siempre es recomendable utilizarla al final de cada una de las preparaciones. Yo sé que hay muchas recetas y hay muchas personas que siempre dicen, marinemos primero en las preparaciones, agreguemos algunos elementos y por supuesto que lo pueden hacer, pero yo aconsejo, objetivamente, eliminar la sal de ese proceso y la sal dejarlo al final de cada una de las preparaciones, que técnicamente en la cocina se denomina rectificar. Quizás en muchas recetas ustedes van a ver al final, dice, bueno, y pruebe el producto o pruebe la preparación y rectifique. Eso significa poder agregar el resto de sal que va a faltar. ¿Por qué motivo? Porque la gran mayoría de los alimentos ya cuentan con algunos elementos sólidos. Los nutrientes aportan su propia sal natural que trae cada uno de los alimentos. Por lo tanto, agregar mayor cantidad de sal sería redundar en la preparación y correr un riesgo sumamente alto debido a que cuando nosotros realizamos una cocción, lo que estamos haciendo es evaporar muchos elementos líquidos del alimento o los que agregamos. Dentro de la cocción, como se genera calor, el calor obviamente va a producir una evaporación de los líquidos. Los elementos sólidos, como son, por ejemplo, la sal, van a permanecer intactos. Estos no se evaporan. Es decir, si yo agrego a 1 litro de agua 1 gramo de sal y reduzco el agua a un 50%, voy a tener 500 centímetros cúbicos de agua, pero voy a seguir manteniendo el mismo gramo de sal. Pero la idea es que ustedes tengan súper claro que la sal es mejor agregarla al final, porque ya que vamos a realizar una reducción de los líquidos o una concentración de los sabores, si agregamos la sal al principio, siempre va a ser en mayor cantidad. Por lo tanto, al principio yo voy a degustar y voy a tener súper claro cuál es el sazón o la cantidad de sal que estoy agregando. Pero al final de la preparación, tenemos que tener claro que eso se va a intensificar porque además se va a unir a los elementos sólidos de cada uno de los alimentos. Pensemos, por ejemplo, en lo que diariamente o normalmente hacemos en una casa, que es un asado. Hay muchas personas que al momento de preparar el asado arman la parrilla, ¿cierto? Preparan el carbón, pero antes sazonan la carne. Y muchas veces cometemos el error de agregar los condimentos con los cuales vamos a sazonar la carne y dentro de ellos colocamos la sal. La sal produce una reacción física sobre cualquier materia donde esté o superficie donde nosotros la coloquemos. Eso que va a traer la consecuencia de atrapar la mayor cantidad de partículas de agua. Como nosotros tenemos un elemento proteico que está compuesto en una gran cantidad de agua, indudablemente que va a remecer y obviamente va a poder producir este atrapamiento de una u otra forma o esta atracción de las partículas de agua. Entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros vamos a dejar la carne sazonando con los condimentos y con la sal y nos vamos a ir a preparar la parrilla seguramente o a alistarnos para poder producir el asado. Cuando ha transcurrido por lo menos unos 5, 10 o 15 minutos, nosotros nuevamente vamos a buscar la carne y nos vamos a percatar que nuestra bandeja o recipiente donde la tenemos depositada se va a encontrar con una gran cantidad de agua. Esto es producto que nosotros hemos puesto o hemos colocado en la superficie la sal y obviamente ha atrapado la cantidad de agua suficiente en el tiempo que ha transcurrido, eliminándola desde el producto. ¿Por qué motivo? Porque el haber retirado de mi alimento una gran cantidad de agua va a traer como consecuencia que cuando yo dé la cocción apropiada o la que yo quiero, voy a tener una carne un poco más seca, voy a tener una carne con menos sabor, con menos cantidad de humedad. Y eso obviamente va a jugar en contra del resultado de la preparación. Este tipo de acciones sucede exactamente igual con cada uno de los alimentos. La única excepción a la regla, se entiende bien, es cuando yo quiero de una u otra forma transferir sabores
a la preparación. Muchas veces yo quiero marinar una carne. Por ejemplo, un costillar de cerdo, tan tradicional, muchas veces las abuelitas que hacían, lo dejaban desaguando, como le llamaban ellas, en un caldo con vinagre de un día para otro. ¿Para qué? Para retirar ese sabor pastoso que indudablemente iba a tener la carne, ese sabor ya lleno de hierbas y de cosas naturales de una u otra forma. ¿Qué es lo que hacemos? Agregamos sal a ese caldo, porque el propósito es exactamente poder dilatar todos los poros de esta carne para que se puedan abrir y botar el jugo interior, porque es la acción que se va a realizar y es el objetivo que yo quiero conseguir. Astutamente yo voy a agregar una buena cantidad de condimentos, hierbas y especias, las que yo quiera utilizar, las que yo quiera apropiadamente darle el sabor adecuado a esta carne, y las voy a colocar en este caldo. Entonces se produce una transferencia de líquidos que van a tener sabores y aromas completamente distintos. Entonces la sal en ese momento me sirve colocarla desde el principio. Pero si yo no quiero lograr eso, si yo no quiero transferir sabores, ni aromas, ni sabores, no debo de colocar la sal al principio. Ya saben, primero, no agregar sal a los alimentos desde el principio si no los voy a cocinar en forma inmediata. ¿Por qué? Porque obviamente voy a perder una gran cantidad de líquido que a mí me va a servir para tener sabor, aroma y entregarle mayor cantidad de humedad a la carne, que va a dar la sensación en paladar de ser muchísimo más blanda. Si yo quiero transferir indudablemente los sabores que estoy colocando en una fuente o en un líquido para agregarlos a la preparación, entonces ahí sí debo colocarlos al principio. No olvidarse que la palabra técnica al final de cada una de las preparaciones, que muchas veces las van a ver en las recetas, se llama rectificar. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a probar el sazón para ver si está en su justa medida o en la que yo requiero, o si necesita de agregar un poquito más de sal. Lo otro importante es no agregar la sal desde el principio, porque recuerden que cada método de cocción que yo voy a utilizar va a generar calor, una gran cantidad de energía, y esto va a provocar la evaporación de los elementos líquidos naturales de cada uno de los alimentos. Estos elementos líquidos ya cuentan con algunos elementos sólidos que son los transmisores de los sabores y de los aromas en particular de cada uno de los alimentos. Por lo tanto, ya viene con una cantidad de sal propia. No es necesario agregar más. Por lo tanto, al rectificar es solamente ajustar si es necesario un poco más o, en muchos casos, no agregar más, que es lo que me va a ayudar también a compatibilizar de una u otra forma o a equilibrar no utilización de excesos de sal, es la compañía en cada una de las preparaciones de los condimentos, hierbas y especias. Mientras más utilizo estos elementos, créanme que la sal cada vez va a ser menos necesaria.